Me llamo Caleb Thompson. Tengo 67 años. Y durante 40 de esos años construí autos con mis propias manos. Creí que estaba construyendo un legado, una base para mi familia. Pero aquella noche, cuando mi propia hija me gritó que me largara de la casa que yo mismo había pagado con una vida entera de sudor, entendí que una base no vale nada si las personas que viven sobre ella no tienen alma. Ella y su marido celebraron, pensando que por fin se habían librado de su viejo padre obrero, del que tanto se avergonzaban. No tenían idea de que no me estaba yendo, sino caminando hacia una llamada que pondría en marcha un plan que había preparado hacía 25 años. Un plan que les enseñaría una lección sobre el verdadero significado de un legado, y el verdadero precio del techo que tenían sobre sus cabezas. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás escuchando mi historia. Cuéntamelo en los comentarios, y por favor, dale me gusta y suscríbete si crees que el respeto se gana, no se hereda. Me quedé en el umbral de mi propia sala, como un fantasma en una fiesta a la que no había sido invitado. El aire, que antes olía al guiso de mi difunta esposa Ruby, ahora estaba impregnado de perfume caro y del ácido aroma del vino. Una suave y pretenciosa melodía de jazz se deslizaba por la habitación. Un sonido tan ajeno a esa casa que parecía un intruso. Era mi hogar. El que compré tras años de turnos extras en la línea de montaje de Ford. Cada tabla del suelo guardaba un recuerdo. Ahora era un escenario para desconocidos bien vestidos, de rostro pálido, sosteniendo pequeños platos de comida y hablando de carteras de inversión y de vacaciones en lugares cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Recorrí la sala con la mirada, buscando algo familiar, un ancla entre tanto cambio. Pero todo había desaparecido. Los sillones viejos y cómodos donde Ruby y yo leíamos los domingos por la tarde habían sido sustituidos por sofás angulosos que parecían diseñados para castigarte si te atrevías a relajarte. La mesa de centro de roble que yo mismo había construido ya no estaba. En su lugar había una losa de vidrio y cromo. Todo era tan frío, tan impersonal. Ya no era un hogar, era una exposición. Y entonces lo vi, la pared vacía. Durante 30 años, ese lugar había sostenido nuestra foto de boda. Una simple imagen en blanco y negro, Ruby y yo sonriendo con toda la vida por delante. Ahora había desaparecido. En su lugar colgaba una gran pintura abstracta, un caos de trazos azules y dorados que mi yerno, Kevin, seguramente habría llamado una inversión. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Ese es el corazón del hogar, cariño, me susurró Ruby el día que colgamos esa foto. Para que nunca olvidemos de dónde venimos. No solo lo habían olvidado, lo habían borrado deliberadamente. Caleb, la voz de Kevin cortó el ruido. Se acercó con elegancia, una copa de vino tinto girando en su mano. Su chaqueta le quedaba tan ajustada que gritaba a dinero. No te esperaba, dijo. Chantel mencionó que no te sentías bien. La mentira salió de su boca con suavidad ensayada. Creía que yo era un anciano simple, fácil de manipular. Lo miré con el rostro impasible. No me sentía bien, era cierto, pero era una enfermedad del alma, una que él jamás entendería. Vine por mi caja de herramientas, dije, con la voz firme y baja, acostumbrada a imponerse sobre el rugido de las máquinas. Está en el garaje. Un destello de fastidio cruzó su cara antes de ocultarlo con una sonrisa condescendiente. ¿Una caja de herramientas? Por favor, Caleb, ¿todavía sigues con esas cosas? Estamos en la era del fontanero de $500, rió con suficiencia. Al otro lado del salón, mi hija Chantel me vio. La sonrisa social de su rostro se congeló, luego se derritió en una mueca de pura vergüenza. Caminó hacia mí con rapidez, los tacones golpeando furiosos el suelo de madera, el suelo que ella no había pagado. Papá, susurró entre dientes, con voz baja y apremiante, ¿qué haces aquí? Me tomó del brazo, sus uñas perfectamente arregladas clavándose en mi manga, y me arrastró hacia la cocina, lejos de las miradas curiosas de sus distinguidos invitados. La cocina era igual de irreconocible. La mesa de roble donde compartimos miles de comidas familiares había desaparecido, reemplazada por una isla enorme de mármol blanco, fría y estéril. Sabes que este es un evento importante para Kevin, dijo, la voz temblando de rabia contenida mientras sus ojos me recorrían de arriba abajo.
mis botas gastadas pero limpias, mi chaqueta de mezclilla. No puedes aparecer vestido así. ¿Qué va a pensar la gente? Creerán que no te cuidamos. No pensarán nada, respondí con calma, porque no saben quién soy. Solo vine por mis herramientas. El calentador de agua de Aisae está roto. Aisae era mi mejor amigo. Trabajamos codo a codo en la planta de River Rouge durante 35 años. Pero la sola mención de un calentador roto, de un amigo obrero en apuros, pareció desbordar a Chantel. Era todo lo que intentaba negar. ¿Sigues juntándote con esa gente, papá? Te lo dije, estás jubilado. Deberías jugar al golf, unirte a un club de lectura, no seguir viviendo como un trabajador de fábrica. Esa gente, repetí, las palabras sabiendo a ceniza, fue la que nos ayudó a conseguir esta casa. Aisae me prestó el dinero del anticipo cuando el banco nos dio la espalda. Su rostro se endureció. Eso fue hace mucho. Ahora estamos en otra etapa. Kevin y yo estamos mejorando esta casa, papá. Por fin la estamos haciendo valer algo. La frase hacerla valer algo me golpeó como un puñetazo. Como si los años de risas, lágrimas y amor que habían llenado esas paredes no valieran nada. Como si la memoria de Ruby no valiera nada. En ese instante lo comprendí todo. Aquello no era una mejora, era un borrado. Estaban eliminando cada huella de la vida que Ruby y yo habíamos construido, reemplazándola por una fachada vacía que encajaba con sus ambiciones. No estaban renovando una casa. Estaban reescribiendo su pasado. Y yo era el último obstáculo que quedaba. Esta casa ya vale algo, dije con voz baja, casi peligrosa. Vale cada noche extra que pasé en la fábrica, cada comida que tu madre preparó en esta cocina, cada rodilla raspada que curé en esos escalones traseros. Oh, por favor, no seas tan dramático, bufó, agitando la mano. Es solo una casa. Un activo financiero. Y bastante poco rentable, por cierto. Estamos tratando de construir un futuro real, un legado verdadero, no aferrarnos a una fantasía sentimental de clase obrera. Eso fue todo. El rechazo final a toda una vida de esfuerzo. Mi legado no estaba en ladrillos ni madera, sino en los valores que intenté inculcarle. Valores que ahora llamaba fantasías. Una calma profunda me envolvió. La calma que precede a la tormenta. Miré más allá de ella, al mármol frío y el acero inoxidable que habían reemplazado el calor de nuestra cocina familiar. Pensé en Ruby, en su bondad, su fortaleza, su amor feroz por este hogar. Sabía lo que ella habría dicho. Sabía lo que debía hacer. Tomé aire y pronuncié las palabras que encenderían el fuego. A tu madre no le habría gustado esto. El rostro de Chantel pasó de la ira a la furia absoluta. Era como si la hubiera abofeteado. Ni se te ocurra. Escupió, señalándome con el dedo a pocos centímetros del rostro. No te atrevas a traerla a esto. Mamá habría querido esto para mí. Habría querido que tuviera una vida hermosa, no quedarme atascada en el pasado como tú. Tú y tus historias vergonzosas de fábricas y sindicatos. Eres tú quien nos frena. Eres un ancla que nos arrastra con tu mentalidad de pobreza. Kevin apareció a su lado, posando una mano en su hombro, como si formaran un frente unido. Me miró con una expresión de triunfo. Escucha, Caleb, dijo con tono cargado de condescendencia. Tal vez ya sea hora de que busques un lugar más acorde a tu estilo de vida. Un apartamento pequeño, quizá. Incluso podríamos ayudarte con el primer mes de renta. Esa oferta fue la gota que colmó el vaso. No solo querían echarme, querían comprar mi dignidad con el precio de un mes de alquiler. Miré a mi hija, su rostro retorcido por un resentimiento irreconocible, y a su marido, que me observaba como si fuera basura. El amor que sentía por ella seguía ahí, enterrado en lo más hondo, pero ahora lo cubría una decepción aplastante. Y en ese momento, ella selló su destino. Respiró hondo, hinchando el pecho, y gritó las palabras que le costarían todo. «Lárgate. Fuera de mi casa. Si no te vas en un minuto, llamo a la policía». No dije nada. Ya no había nada que decir. Las líneas estaban trazadas. La miré por un largo instante, dejando que viera la calma en mis ojos.
No era la mirada de un anciano derrotado. Era la de un hombre que acababa de tomar una decisión. Una decisión terrible, pero necesaria. Sin volver la vista atrás, les di la espalda a mi hija, a su esposo y a esa casa fría y extraña que ya no era mía. Crucé la puerta principal, con el silencio incrédulo de ambos siguiéndome hasta el aire fresco de la tarde. Ellos pensaron que habían ganado, que la pelea había terminado. La verdad era que apenas estaba comenzando. El trayecto hasta el apartamento de Aisae fue un borrón. Los jardines cuidados y las calles perfectas de mi vecindario fueron dando paso a las calles ásperas pero sinceras de Detroit. Calles donde la gente trabajaba duro, se ayudaba entre sí y no tenía tiempo para arte abstracto ni fiestas de networking. Aparqué mi vieja pero fiel camioneta Ford, el mismo modelo que ayudé a construir durante 20 años, y subí los 3 pisos hasta su apartamento. La puerta estaba sin seguro, como siempre lo estaba para mí. El apartamento de Aisae era el completo opuesto a la casa que acababa de dejar. Era pequeño, pero cálido, lleno del aroma reconfortante de café recién hecho y viejos libros de bolsillo. Un sillón desgastado se amoldaba perfectamente a la forma de su dueño, y las paredes estaban cubiertas de fotografías de sus hijos y nietos, testimonio de una vida construida sobre el amor, no sobre los bienes materiales. No había islas de mármol allí, solo una mesa de madera firme, con algunos arañazos que contaban historias. No sentía tristeza. Aún no. El impacto me había dejado entumecido, reemplazando toda emoción por una concentración fría y clara. Ahora era un hombre con una misión. Sabía exactamente lo que debía hacer, porque, en lo más oscuro de mi corazón, llevaba años preparándome para este día. Pasé junto a Aisae, que estaba sentado leyendo el periódico, y simplemente le asentí. Él me devolvió el gesto, con una mirada cargada de esa comprensión silenciosa que solo nace de una amistad de toda la vida. No hizo preguntas. No tenía que hacerlo. Sabía. Fui hasta el pequeño estante en la esquina, un mueble que yo mismo le había ayudado a montar años atrás. Detrás de una fila de libros de historia polvorientos había una pequeña caja metálica gris. Era pesada, tanto por su peso físico como por los secretos que guardaba. La llevé a la mesa y la abrí. Las bisagras chirriaron suavemente. Dentro, descansando sobre un montón de documentos legales amarillentos, había una sola tarjeta de presentación. Era de papel grueso, color marfil, con el nombre Evelyn Reed, abogada, grabado en letras elegantes y firmes. La tarjeta tenía 25 años, pero la había conservado a salvo, sabiendo que algún día sería lo más valioso que poseería. Saqué mi viejo teléfono plegable, ese del que Kevin y Chantel siempre se burlaban, y marqué el número con cuidado. Esperaba escuchar un buzón de voz. Era casi medianoche. Pero contestó al segundo timbre, con la misma voz nítida y precisa que recordaba de hace un cuarto de siglo. Evelyn Reed, dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. Señora Reed, comencé, con la voz firme, sin dejar entrever la tormenta que llevaba dentro. Habla Caleb Thompson. Hubo una breve pausa al otro lado. No era silencio de confusión, sino de reconocimiento. Caleb, respondió ella, su tono suavizándose apenas, aunque conservando el filo profesional. Me preguntaba cuándo llamarías. ¿Está todo bien? Miré alrededor del cálido y humilde apartamento de Aisae. Pensé en la fría y vacía mansión en que se había convertido mi hogar. No, respondí simplemente. Es hora. El silencio volvió, más largo esta vez. Casi podía oír las ruedas girando en su brillante mente legal, desempolvando los viejos archivos, preparando la estrategia que habíamos trazado tanto tiempo atrás. El plan de contingencia está en pie, dijo finalmente. Necesitaré tu firma en algunos documentos mañana. ¿Estás absolutamente seguro, Caleb? Una vez que iniciemos esto, las consecuencias serán irreversibles. Pensé en el rostro de Ruby, en su último deseo. Pensé en el rostro de mi hija, distorsionado por la rabia, gritándome que me fuera de la casa que su madre había pagado con sacrificio. Nunca he estado más seguro en mi vida, dije. Entendido. Mi oficina, a las 10 de la mañana. La línea se cortó. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Un suspiro pesado escapó de mis labios,
la primera señal real del peso que cargaba. Aisae se levantó de su silla y fue hasta un pequeño gabinete. Sacó 2 vasos y una botella de whisky, el bueno, el que guardaba para ocasiones especiales. Sirvió 2 dedos en cada uno y me deslizó uno. No dijo una palabra, solo se sentó frente a mí. Tomé un sorbo lento. El licor me quemó la garganta en un recorrido cálido, un fuego que se sentía como vida en medio de tanta frialdad. Dejó que el silencio se mantuviera un minuto antes de hablar, con su voz grave y pausada. Así que, al final, lo hizo, ¿eh? Dijo. Presionó el botón. No necesitaba preguntar a quién se refería. Solo asentí, mirando el líquido ámbar en mi vaso. Aguanté todo lo que pude, Izzy, dije en voz baja. Por Ruby. Cumplí mi promesa con ella. Protegí a Chantel de la verdad. Pero creo que la protegí demasiado. Construí los muros tan altos que olvidó sobre qué estaban levantados. Aisae dio un trago largo y me miró con seriedad. No se puede proteger a un hijo de su propio carácter, Caleb. Le diste todo. No es tu culpa que ella decidiera que no era suficiente. Se inclinó hacia adelante, su rostro curtido lleno de gravedad. Sabes lo que viene ahora, ¿verdad? Esto ya no se trata solo de una casa. Estás a punto de arrancar un motor que no se puede detener. Se va a poner feo. Levanté la vista de mi vaso y encontré su mirada preocupada. Una sonrisa sombría cruzó mi rostro por primera vez en la noche. Lo sé, dije. Lo sé. Pasé 40 años en una línea de montaje, Aisae. Sé perfectamente lo que ocurre cuando enciendes un motor. Y este lleva demasiado tiempo esperando. La conversación quedó flotando en el aire, tan pesada como el silencio que siguió. Aisae tenía razón. Esto se pondría feo. Pero ya no tenía elección. Llevé la mano al bolsillo trasero y saqué mi vieja billetera de cuero, ablandada por décadas de uso. No necesitaba abrir la caja metálica para recordar por qué hacía todo esto. Llevaba la razón conmigo cada día. Detrás de mi licencia de conducir, guardaba una pequeña foto arrugada de Ruby. Fue tomada un día de verano en Bella Hill, mucho antes de que Chantel naciera. Su sonrisa era amplia y auténtica, sus ojos brillaban con una luz capaz de eclipsar al sol. Se veía tan llena de vida, tan radiante, que resultaba imposible creer que esa misma luz había sido apagada por una pieza defectuosa de maquinaria, un martes por la tarde. Observé su rostro, recorriendo con el pulgar el contorno de su sonrisa. Los sonidos del apartamento de Aisae se desvanecieron. El aroma a whisky se transformó en el olor frío y antiséptico de una sala de espera. La calidez de la habitación desapareció. Ya no era un hombre de 67 años en casa de un amigo, sino un hombre roto de 42, sentado frente a una joven abogada de mirada aguda, a punto de tomar una decisión que definiría el resto de mi vida. El mundo a mi alrededor se disolvió y se reformó. Tenía 42 otra vez, las manos torpes sobre la mesa de caoba pulida de una oficina elegante. El aire olía a cuero viejo y dinero, un mundo totalmente distinto al del aceite y el acero que impregnaban mi ropa de trabajo. Me sentía como un impostor, un fantasma doliente en un lugar al que no pertenecía. Frente a mí estaba Evelyn Reed, una versión más joven de la mujer con la que acababa de hablar por teléfono, pero con los mismos ojos inteligentes y firmes, capaces de ver a través de ti. La había recomendado el sindicato, una abogada tenaz, decían, una que no se acobardaba ante las grandes corporaciones. Había pasado un año entero luchando por Ruby y por mí, y había ganado. Pero era la victoria más vacía de mi vida. Frente a ella había un grueso expediente, y encima, un cheque. La cantidad de ceros me mareó. Era una suma tan grande que parecía irreal, como de película. Era el precio que la empresa pagaba por una barandilla defectuosa, por haber recortado costos. Era el precio que habían puesto a la vida de mi esposa. Es un acuerdo por muerte negligente, Caleb, dijo la señora Reed, con voz suave pero firme, atravesando la niebla de mi dolor. No es un billete de lotería. Es una responsabilidad. El tribunal te ha otorgado una suma considerable, continuó, y ahora debemos asegurarnos de que cumpla su propósito, honrar la memoria de Ruby y asegurar el futuro de Chantel. Solo asentí, incapaz de hablar.
El dinero me parecía sucio, maldito. Quise romper el cheque en 1000 pedazos. La abogada pareció leer mis pensamientos. Sé que esto es difícil, dijo, empujándome un vaso de agua. Pero debemos pensar con lógica. Tienes una hija de 10 años. Este dinero puede darle oportunidades que ni tú ni Ruby tuvieron jamás. Universidad, un hogar seguro, un buen comienzo. Pero también puede ser una carga, un peligro, si no lo manejamos con cuidado. Se inclinó hacia adelante, seria. Una suma así, en una cuenta bancaria, es vulnerable. Puede perderse en malas inversiones, en deudas futuras o, perdóname por ser directa, en manos de una adolescente que de repente tenga acceso a una fortuna para la que no está preparada. Debemos proteger este dinero. Y, más importante aún, debemos proteger a Chantel de él. Eso captó mi atención. Proteger a Chantel era lo único que importaba. Era la última promesa que le había hecho a Ruby. ¿Qué quiere decir? Pregunté con voz ronca. Quiero decir que construiremos una fortaleza, respondió, con un brillo decidido en los ojos. Una fortaleza legal. Se llama fideicomiso vital irrevocable. Piénsalo como una caja fuerte que nadie puede abrir, salvo tú. Crearemos una entidad legal nueva. La llamaremos Fideicomiso Conmemorativo Ruby Thompson. Este fideicomiso, continuó, será el que reciba oficialmente el dinero de la indemnización. Tomó una hoja limpia y empezó a dibujar un esquema. Primero, el fideicomiso compra una casa, una buena casa en un vecindario seguro. La escritura estará a nombre del fideicomiso, no al tuyo. Segundo, tú, Caleb, serás el único fideicomisario. Eso significa que tendrás control absoluto sobre todo lo que el fideicomiso posea mientras vivas. Administras la propiedad. Tomas las decisiones. Eres el guardián del legado de Ruby. Dibujó un círculo y escribió dentro, fideicomiso. Luego una línea hacia una caja con mi nombre, Caleb Fideicomisario. ¿Y Chantel? Pregunté. Trazó otra línea que salía del círculo. Chantel será la beneficiaria, explicó. Eso significa que heredará todo lo que el fideicomiso posea cuando fallezcas. Será suyo, libre y sin condiciones. Pero hasta ese día no tiene ningún control legal. No puede exigir que se venda la casa, ni usarla como garantía de un préstamo. Ningún futuro esposo, acreedor o tercero podrá tocarla. Estamos protegiendo su futuro de sus propios errores juveniles y de cualquiera que intente aprovecharse de ella. La palabra clave, Caleb, es irrevocable. Una vez hecho, no puede deshacerse. Ni siquiera tú podrás revertirlo. Es un escudo permanente. Miré el simple diagrama sobre el papel. Fortaleza. Escudo. Eran palabras que entendía. Por primera vez desde el accidente, un camino empezó a abrirse entre la niebla. No se trataba del dinero. Se trataba del deber. De convertir la tragedia en una base segura para mi niña. Una base construida en nombre de su madre. Una forma de permitir que Ruby la siguiera protegiendo, incluso después de muerta. ¿Ella sabrá de dónde viene el dinero? Pregunté en voz baja. La señora Reed suavizó su expresión. Eso depende de ti. Pero mi consejo, deja que crea que compraste la casa con tus ahorros. Deja que crezca sin la sombra de esta tragedia sobre ella. Déjala ser solo una niña. Pensé en mi hija, tan alegre, tan llena de vida, que aún no entendía del todo que su madre jamás volvería. Protegerla de esa sombra era el mayor regalo que podía darle. Tomé la pluma. Me parecía increíblemente pesada. De acuerdo, dije, con una voz que encontró fuerza donde no creía tenerla. Construyamos la fortaleza. El recuerdo de firmar aquellos documentos se desvaneció, y la oficina de la abogada se transformó en una habitación distinta, una más dolorosa. Una habitación que olía a desinfectante y miedo. El pitido constante de un monitor cardíaco era el único sonido, un reloj cruel marcando los últimos momentos que me quedaban con Ruby. Ella yacía en la cama del hospital, apenas una sombra de la mujer vibrante con la que había compartido mi vida. El accidente le había arrebatado casi todo, dejándola frágil, respirando con dificultad. Pero sus ojos, cuando los abrió, seguían siendo los mismos,
llenos de un amor feroz y absoluto, concentrado ahora en el futuro de nuestra hija. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, cuyo calor se desvanecía contra mi palma endurecida. Los abogados ya habían estado allí, explicando la oferta de acuerdo de la empresa. Ambos sabíamos que el dinero llegaría. Se sentía como dinero manchado de sangre, un pago grotesco por la vida que se habían llevado. Ruby sabía que yo lo veía como una maldición. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Caleb, susurró, con una voz apenas audible. Escúchame, cariño. Me incliné hacia ella, el corazón ardiendo de dolor. Ese dinero, continuó, cada palabra un esfuerzo. No es para nosotros. Es para ella. Para Chantel. Asentí, sin poder hablar. Quiero que me prometas algo, dijo, mirándome con determinación. Prométemelo. No le digas nunca de dónde vino. No dejes que sepa que fue por esto. Intenté protestar, decir que Chantel tenía derecho a saber, pero Ruby me hizo callar presionando mi mano. No, Caleb, por favor. No quiero que nuestra hija crezca bajo la sombra de esta fealdad. No quiero que se vea como la niña cuya madre murió en un accidente. No quiero que su vida esté definida por una tragedia. Las lágrimas me corrían por la cara, cayendo sobre nuestras manos entrelazadas. Finalmente comprendí su temor. No se trataba solo de tristeza, sino del veneno potencial del dinero mismo. No quiero que piense que este dinero es una especie de premio por mi ausencia, susurró Ruby, con la voz quebrada. Quiero que crea que viene de nosotros, de tu trabajo duro, de nuestros ahorros. Que vea ese hogar como una base construida con amor, no como el pago por mi muerte. Que esté orgullosa. Que esté orgullosa de ti, del padre que la cuidó. Ese es el legado que quiero. No el recuerdo de una demanda. Incluso entonces, me estaba haciendo un regalo. Me protegía. Protegía nuestro honor. Pensaba en cómo nuestra hija vería a su padre el resto de su vida. Se aseguraba de que su futuro se construyera sobre una historia de fortaleza y amor, no de dolor. Me incliné y besé su frente, mis lágrimas mezclándose con el sudor frío de su piel. Te lo prometo, Ruby, susurré, la voz quebrada. Te lo prometo. Ella nunca lo sabrá. La protegeré. Una leve sonrisa de paz se dibujó en sus labios. Sus ojos se cerraron, no para dormir, sino para descansar. Sabía que su hija estaba a salvo. Y yo sabía lo que debía hacer. El plan no era solo una estrategia legal de la señora Reed. Era el testamento final de mi esposa. El recuerdo de mi promesa a Ruby era tan vívido, tan poderoso, que lo solidificó todo dentro de mí. Cuando mi mente volvió a la oficina de la abogada, la niebla del dolor se había disipado, reemplazada por un propósito firme e inquebrantable. La señora Reed deslizó hacia mí el grueso fajo de documentos sobre la mesa brillante. Estaban llenos de lenguaje legal que no comprendía del todo, palabras como constituyente, deber fiduciario y residencia principal. Pero entendí lo que había detrás de esas palabras. Eran los ladrillos y el mortero de la fortaleza que estaba a punto de construir alrededor de mi hija. Eran el escudo que honraría el último deseo de mi esposa. Tomé la pesada pluma estilográfica que me ofreció. Mi mano, una mano acostumbrada a la aspereza de la fábrica y al peso de las herramientas, estaba perfectamente firme. Miré la línea de la firma donde mi nombre, Caleb Thompson, me esperaba. Esa firma sería distinta a cualquier otra que hubiera estampado en mi vida. Era más que un nombre sobre un papel. Era un voto silencioso. Era el inicio de un secreto de 25 años. Con un trazo firme y deliberado, firmé mi nombre, sellando el pacto que había hecho con mi esposa moribunda. El olor punzante de la tinta se desvaneció y los sonidos del apartamento de Aisae volvieron poco a poco a mis oídos. El zumbido bajo del refrigerador, el retumbar distante de un camión en la calle. El recuerdo se retiró, dejando atrás no el dolor crudo del duelo reciente, sino la certeza dura y fría de mi propósito. Mi misión estaba tan clara ahora como el día en que firmé aquellos papeles. Había pasado un cuarto de siglo cumpliendo mi parte del trato. Le había dado a mi hija una vida libre de la sombra de la tragedia, construida sobre una mentira contada por amor profundo, y ella había pagado ese amor con desprecio y desdén.
Había intentado echarme precisamente de la fortaleza que yo había levantado para protegerla. Miré por última vez la fotografía de Ruby. Su sonrisa era un faro de fuerza. Con cuidado, volví a guardarla en su lugar dentro de la billetera y la deslicé en el bolsillo trasero. El gesto se sintió definitivo. Ya no era un hombre que lloraba su pasado. La pena seguía ahí, una brasa ardiente en lo hondo, pero ahora era combustible. Alimentaba una determinación fría, paciente y metódica. El esposo triste y doliente se había ido. El padre herido y rechazado se había ido. Solo quedaba el fideicomisario. Y tenía un deber sagrado que cumplir. Pasé los días siguientes en casa de Aisae, durmiendo en su sofá-cama. No necesitaba adivinar lo que estaba ocurriendo en mi casa. Podía imaginarlo con claridad. El silencio que dejé atrás no se habría llenado de remordimiento, sino con el pop de un corcho de champán. Los veo en mi mente, mi hija, Chantel, y su marido, Kevin, de pie en mitad de la sala, con copas de cristal en la mano, brindando por su recién estrenada libertad. El aire les habría parecido más ligero, limpio de la pesada presencia de los recuerdos de un viejo. No lo verían como una tragedia, una familia rota. Lo verían como una victoria. Casi puedo oír el suspiro de alivio de Chantel. Está hecho, diría, con una sonrisa triunfante. Por fin podemos respirar. Por fin podemos avanzar. Kevin la rodearía con el brazo, con una expresión mezcla de orgullo y suficiencia. Fuiste fuerte, cariño, le diría. Hiciste lo que había que hacer. Él nos retenía. No se puede construir un futuro encadenados al pasado. Para ellos, yo no era un padre. Era un grillete. No era una fuente de amor y apoyo, sino una carga por fin desechada. Brindarían por eso. Celebrarían haber cortado el último lazo con una vida de trabajo honrado, una vida que consideraban vergonzosa. Deambularían por las habitaciones silenciosas, con sus voces haciendo eco en el espacio que yo había ocupado, planificando su futuro glorioso y sin cargas. Celebraban su victoria sobre un terreno que creían conquistado por completo, sin saber que era, y siempre había sido, un campo minado. Puedo ver a Kevin llevándola a la nueva isla de mármol en la cocina, los ojos brillándole con una luz codiciosa y ambiciosa. Sacaría su tableta y, con los dedos deslizándose por la pantalla, abriría hojas de cálculo y listados inmobiliarios. Ahora que el obstáculo ya no está, empezaría, eligiendo las palabras con una viscosidad de leguleyo, podemos por fin activar el activo. Chantel se inclinaría, los ojos abiertos de emoción. Para ella, Kevin era un genio financiero, un visionario. Para mí, era un buscavidas barato que se había casado con una vida que jamás habría podido ganarse. El mercado de la zona está ardiendo, explicaría, con voz henchida de importancia. Esta casa, con unos retoques cosméticos, vale por lo menos 900.000, fácil. No mencionaría que ese valor se había construido sobre décadas de trabajo de una comunidad, sobre la estabilidad que familias como la mía habían creado. Para él, era solo un número en una pantalla. Ya hablé con nuestro contacto del banco, presumiría. Podemos hacer una refinanciación con retiro de efectivo. Pedimos prestado contra la plusvalía, sacamos como 400.000 en efectivo, y las cuotas mensuales serán manejables. Chantel quedaría hipnotizada, la cifra suspendida en el aire como un hechizo. ¿400.000? ¿Qué haremos con eso?, preguntaría en un susurro entrecortado. Ahí está lo hermoso, diría Kevin, recostándose como un rey. Hay un local comercial en el centro, un viejo almacén. La ciudad está reclasificando todo el distrito. Tengo una vía directa. Lo compramos con el efectivo, lo volteamos en 18 meses. Y no solo duplicamos el dinero, cariño. Lo triplicamos. Ya no hablamos de vivir cómodos. Hablamos de riqueza de verdad. De la clase de riqueza que hace que la gente olvide que alguna vez tuviste un padre obrero. Ese era el premio verdadero para ellos, no solo el dinero, sino el borrador. La miraría con una sonrisa depredadora. Tu padre estaba sentado sobre una mina de oro, diría, con la voz goteando desprecio. Y la usaba como reposapiés. No tenía visión. Pero nosotros sí.
El rostro de Chantelle, iluminado por el resplandor de la tableta, reflejaría el futuro que anhelaba. Los últimos restos de culpa o duda se desvanecerían, reemplazados por una ambición fría y dura que hacía espejo a la de su marido. «Tenemos que hacerlo, Kevin», diría con firmeza. «Tenemos que hacerlo». Entonces su mirada vagaría por la habitación, dejando de ver las paredes que la habían resguardado en la infancia para ver solo obstáculos frente a su gran porvenir. «Pero primero», declararía, con una energía nueva e inquietante, «tenemos que deshacernos de todas estas cosas». Agitaría la mano alrededor en un gesto de desdén absoluto. «¿De todo?» Kevin alzaría una ceja, divertido. «¿De todo?» Ella asentiría, con los ojos reluciendo. Ese sillón viejo que él amaba, el de la hendidura permanente en el cojín. A la basura. La estantería que él construyó, leña. Y todas esas cajas del ático. Todas las cosas de mamá. Las palabras quedarían suspendidas en el aire, una traición final y chocante. No estaba tirando muebles viejos. Estaba tirando a su madre, sus libros de recetas, sus patrones de costura, todos esos álbumes de fotos polvorientos. Es trasto, Kevin. Es el pasado. Necesitamos un borrón y cuenta nueva, un comienzo fresco. No habría tristeza en su voz, solo una eficiencia implacable. Era una purga, la aniquilación simbólica de las dos personas que le habían dado todo. Incendiaba su propia historia para construir un palacio sobre las cenizas. Los veo con claridad, alzando las copas una vez más. Por un nuevo comienzo, diría Kevin. Por el futuro, respondería ella, con la voz vibrando de convicción. Chocarían las copas, el sonido, agudo y quebradizo, resonaría en la casa silenciosa, una casa que ya no era un hogar, sino una propiedad, un activo listo para ser despojado. Brindaban por su brillante futuro sobre los cimientos del fideicomiso conmemorativo Ruby Thompson. Y no tenían la menor idea. Mi abogada, la señora Reed, no perdió el tiempo. La cita de las 10 de la mañana fue breve y al grano. Firmé los documentos necesarios y el primer engranaje de la máquina que habíamos construido hacía 25 años empezó a girar. El primer paso no fue un ataque, sino una recopilación silenciosa y metódica de pruebas. La señora Reed sabía que en una batalla así no basta con tener la ley de tu lado, necesitas que la arrogancia de tu oponente sea tu arma principal. Una semana después de que saliera de mi casa, un hombre llamado señor Davis se detuvo en la acera con un sedán modesto. Era tasador independiente de propiedades, alguien a quien la señora Reed llevaba años utilizando, famoso por su meticulosa atención al detalle y su inexpresivo rostro de jugador de póker. Era la persona perfecta para entrar en la guarida del león. Me dijeron que, cuando Chantelle abrió la puerta, el rostro se le iluminó con una sonrisa triunfal. Ella y Kevin esperaban a alguien, solo que no a alguien enviado por mí. Creyeron que venía de su banco, el paso final antes de aprobar su enorme préstamo con garantía hipotecaria. Kevin lo recibió en la puerta con un apretón de manos firme y excesivamente confiado. El tipo de apretón de quien cree que es dueño del mundo. Señor Davis, ¿verdad? Puntualísimo, dijo Kevin con una amplia sonrisa autosatisfecha. Pase, estamos deseando poner esto en marcha. Chantelle interpretó a la anfitriona perfecta, ofreciéndole café, con una voz suave y entrenada para transmitir gracia y éxito. Estaban actuando, montando un espectáculo de riqueza y estabilidad para el hombre que creían que tenía las llaves de su futuro. No sabían que estaba allí para documentar su caída. Lo condujeron al salón, su salón, ahora, y comenzaron el recorrido, completamente ajenos a que cada palabra que estaban a punto de pronunciar sería un clavo más en su propio ataúd. El señor Davis era un hombre silencioso. Caminó por la casa con una carpeta en una mano y un medidor láser en la otra. Su expresión, neutra y profesional. Ese silencio, como había previsto la señora Reed, los puso nerviosos. Los llevó a hablar, a llenar el vacío, a impresionarlo con la grandeza de su visión. Y hablaron. Kevin tomó la delantera, avanzando por las habitaciones como un general conquistador, señalando todos los defectos que pensaba corregir. Como puede ver, la distribución es increíblemente anticuada, anunció, haciendo un gesto despectivo hacia el muro que separaba la cocina de la sala. Vamos a tirar todo esto,
Crear un espacio abierto de verdad. Cambiará por completo el flujo de la casa. El señor Davis solo asintió y tomó nota. El patio trasero es un desperdicio total de terreno, continuó Kevin, ya junto a las ventanas del fondo. Vamos a poner una piscina climatizada de agua salada, una cocina exterior completa y un fogón. Será el paraíso de los anfitriones. Solo eso debería añadir por lo menos 100.000 al valor de la propiedad, intervino Chantel, llena de emoción. Y toda esta madera oscura y lúgubre tiene que desaparecer, dijo, pasando el dedo con desdén por la barandilla de roble macizo a la que yo había dedicado un mes de lijado y barnizado a mano. Lo quiero todo claro, luminoso y aireado. Piense en minimalismo escandinavo. Queremos organizar recaudaciones aquí, eventos para los socios de Kevin. Hay que elevar la propiedad para que esté a la altura de nuestro estilo de vida. Hablaban de la casa no como un hogar, sino como un producto que rebrandear. Detallaron sus planes para el baño principal, una demolición total, con ducha de vapor y tina de inmersión. Hablaron de reemplazar los suelos de madera que estaban en perfecto estado, de refrescar los techos y de instalar un nuevo sistema de seguridad de alta tecnología. Cada palabra era una profanación de la memoria de Ruby, un desprecio por la vida que habíamos construido. Y el señor Davis, que Dios bendiga su profesionalidad, lo anotó todo. Registró su intención de hacer cambios estructurales significativos e irreversibles. Documentó sus planes de contraer una deuda sustancial usando la propiedad como garantía. Ellos creían estar describiendo la casa de sus sueños. En realidad, le estaban entregando a la señora Reed una confesión firmada de su intención de malversar los bienes de un fideicomiso sobre el que no tenían derecho legal alguno. Al terminar la visita, ya en la entrada, el señor Davis se detuvo, revisando sus notas como si repasara cifras. Era el momento para el que la señora Reed lo había preparado. Alzó la vista, todavía con el semblante perfectamente neutro. Son reformas bastante extensas, dijo con tono casual. Imagino que planean financiarlas con un préstamo con garantía hipotecaria, ¿no? Kevin sacó pecho, orgulloso de su saber financiero. Ese es el plan, confirmó, apalancar el activo para incrementar su valor. Economía básica, la verdad. Una apuesta segura. El señor Davis hizo otra pequeña anotación. Ya veo, dijo. Luego formuló la pregunta más importante, la que sellaría su destino. Y para mi informe, ¿el título de la propiedad está limpio? ¿Ustedes son los únicos propietarios legales? Kevin soltó una risita condescendiente, como si la pregunta fuera absurda. Por supuesto, dijo, con confianza inquebrantable. 100%. El ocupante anterior, mi suegro, ya no pinta nada. Es un viejo que no entiende las finanzas modernas ni el mercado inmobiliario. La casa es nuestra ahora, libre y clara. Tenemos plena autoridad para hacer cualquier cambio que consideremos. Chantel asintió con entusiasmo, rematando la estocada. Es lo mejor, de verdad, dijo, con una voz falsa y lástima fingida. Él solo estaba dejando que el lugar se viniera abajo. En cierto modo, la estamos salvando. El señor Davis miró de Kevin a Chantel y luego marcó una última casilla en su hoja. Gracias, dijo, plano. Es toda la información que necesito. Guardó sus herramientas, les estrechó la mano y se marchó. Casi puedo verlos cerrando la puerta, mirándose con sonrisas radiantes y triunfales. Se habrían abrazado, quizá hasta bailado un poco en la entrada. Creyeron haber superado una prueba crucial. Creyeron que el dinero estaba prácticamente en sus manos. No tenían idea de que el tasador discreto y anodino acababa de salir con las llaves de su destrucción. La trampa estaba tendida y acababa de cerrarse. Pasó otra semana, una semana de silencio. En casa de Aisae caí en una rutina tranquila. Tomábamos café, leíamos el periódico y trabajábamos en el motor de su viejo Chevy. No llamé a la casa. No hacía falta. Sabía, con la certeza de quien ha puesto un reloj y espera la alarma, que el siguiente movimiento no me correspondía a mí. La máquina de la señora Reed estaba en marcha, perfectamente sincronizada. En la casa, puedo imaginar la escena como si estuviera allí. Sería a media mañana. Es probable que Chantel y Kevin estuvieran en la cocina,
tomando café en su fría isla de mármol, comentando con entusiasmo los planes de reforma. Se sentirían en la cima del mundo, convencidos de que su préstamo estaba a días de aprobarse. Tal vez discutían, entre bromas, sobre el color de los nuevos armarios o el tipo de azulejo para la piscina. Entonces sonaría el timbre. No sería el cartero de siempre, sino un mensajero con un único sobre rígido, color marfil. Kevin, siempre el hombre al mando, lo tomaría, con una sonrisa satisfecha. Notaría su peso. Vería el remitente oficial de un bufete del centro y asumiría que era el departamento legal de su banco enviando los documentos finales del préstamo. Aquí está, cariño, anunciaría, agitando el sobre como un trofeo. Te dije que mi contacto lo sacaría adelante. Estaremos nadando en efectivo para el viernes que viene. Chantel aplaudiría de alegría, con la mente ya gastando el dinero. Su sueño estaba tan cerca que casi podían saborearlo. Ese sobre no era solo papel. Era su validación, la llave del futuro al que creían tener derecho. Kevin, con un gesto teatral, deslizaría el dedo bajo la solapa y sacaría la única hoja gruesa que había dentro. La primera señal de problema sería el membrete. No era de Sterling Bank. Venía de Reed Harding and Associates, un nombre que no les decía nada. Sentiría un atisbo de confusión, pero su arrogancia lo despacharía enseguida. Se aclararía la garganta y empezaría a leer en voz alta, con un tono seguro que iría desmoronándose a medida que procesaba las primeras líneas. Puedo ver cómo se le va el color del rostro, cómo su sonrisa altiva se derrumba en una mueca boquiabierta de incredulidad. La carta no comenzaría con «Estimado señor y señora Sterling». Comenzaría con una fría e impersonal dirección a señor Kevin Sterling y señorita Chantel Thompson, ocupantes no autorizados de la propiedad ubicada en 123 Maple Drive. Ocupantes no autorizados. Las palabras quedarían flotando en el aire, un insulto asombroso e incomprensible. ¿Qué demonios es esto?, diría Chantel, con la voz afilada por la molestia, arrancándole la carta de las manos. Sus ojos recorrerían la página, y la confusión se convertiría rápido en reconocimiento horrorizado ante la siguiente línea. La presente corresponde a una notificación formal de Reed Harding and Associates, asesoría legal de nuestra clienta. Y allí llegaría el golpe, la frase que haría añicos su mundo. El fideicomiso conmemorativo Ruby Thompson. Puedo imaginar la cara de mi hija, el nombre de su propia madre unido a una palabra que no comprendía. Ruby Thompson, ¿fideicomiso? Balbucearía, mirando a Kevin en busca de una explicación que él no tenía. Esto debe ser una broma enferma. Pero la carta seguía, cada palabra un martillazo contra los cimientos de su fantasía. Declaraba con lenguaje jurídico claro e inequívoco que el fideicomiso conmemorativo Ruby Thompson era, y había sido durante los últimos 25 años, el único propietario legal y registrado de la propiedad. Se refería a su presencia en la casa como ocupación ilegal. Citaba su reciente solicitud de préstamo con garantía hipotecaria como un intento de obtener financiación de forma fraudulenta usando un activo protegido del fideicomiso, y mencionaba de forma específica la fecha de la visita del tasador como evidencia de su intención. Sus manos ya estarían temblando, el papel grueso vibrando. Las palabras le nadarían ante los ojos: ilegal, fraudulento, cese y desista. El párrafo final sería el tiro de gracia, un instrumento de destrucción legal perfectamente afinado. Por la presente se les instruye a cesar toda actividad en la propiedad y desocupar el inmueble en el plazo de 7 días naturales desde la recepción de esta notificación. De no cumplir, el fideicomiso ejercerá de inmediato todas las acciones legales disponibles, incluyendo el desalojo formal y una demanda civil para recuperar daños. La carta caería de su mano, planeando hasta posarse sobre el mármol frío de la encimera. El sueño había terminado. El futuro por el que brindaban hacía apenas unos días se había evaporado, reemplazado por una realidad fría y aterradora. No eran propietarios. No eran herederos victoriosos. Eran ocupantes no autorizados y tenían una semana para irse. El silencio que seguiría a la lectura de la carta sería ensordecedor. Los grandes planes, las celebraciones triunfales, todo reducido a cenizas por una sola hoja color marfil. Kevin, un hombre que construyó su identidad sobre el control, sería el primero en quebrarse. Un buscavidas de poca monta que jugó a lo grande y descubrió que el casino tenía otro dueño.
Su primer instinto sería buscar consuelo en su esquina, llamar a su abogado, un tal Berry, el que le llevaba las escrituras. Lo imagino con las manos ligeramente temblorosas, trasteando el teléfono e intentando mantener un atisbo de su bravuconería habitual. BRY, soy Kevin, diría, con la voz tensa. Mira, nos llegó una carta rarísima. Un bufete de postín, Reed Harding and Associates, diciendo que la casa no está a nuestro nombre. Hablan de un tal fideicomiso conmemorativo Ruby Thompson. Es un disparate, ¿no? Alguna táctica barata del viejo. Berry, desde su despacho en un centro comercial de barrio, sería desdeñoso al principio. Reed Harding, no me suena, Kev. Suena a farol. El viejo seguramente intenta sacarte dinero. No te preocupes. Ahora mismo saco los registros oficiales del condado por internet. Lo aclaramos en 5 minutos. Te devuelvo la llamada. Esos 5 minutos se les harían eternos. Chantel pasearía por la cocina, con la mente a mil. Kevin intentaría proyectar calma, pero la careta se agrietaría. Luego el teléfono volvería a sonar. Bueno, Kevin, diría Berry, pero su seguridad fácil habría desaparecido, sustituida por un tono atónito y serio. Estoy viendo los registros digitales del Wayne County Register of Deeds. Estoy mirando el historial de título de 123 Maple Drive. Berry haría una pausa, y en esa pausa quedaría suspendido el futuro de Kevin. Kevin, aquí está, en blanco y negro. La propiedad se compró hace 25 años a nombre del fideicomiso conmemorativo Ruby Thompson. El fideicomiso es el único titular registral. Es blindado, amigo. Tu nombre no aparece en el título. El de Chantel tampoco. Nunca apareció. El teléfono casi se le resbalaría de la mano. Su propio abogado acababa de confirmarlo. No era un truco. Era jaque mate. Es imposible, chillaría Chantel, en cuanto Kevin le transmitiera la noticia, con la voz rebotando en la cocina blanca y cavernosa. Mi padre no es lo bastante listo para hacer esto. Es un obrero, por el amor de Dios. No sabe nada de fideicomisos ni de abogados. Su pánico se cuajaría en una negación furiosa y desesperada. Para ella, aquella realidad era tan profundamente errónea, tan contraria a su visión del mundo, que no podía ser cierta. Su padre era simple. Ella era sofisticada. Él era el pasado. Ella era el futuro. Aquello violaba el orden natural según lo veía. Es un truco, insistiría, con los ojos desorbitados. Está faroleando. Intenta manipularnos. Arrebataría su teléfono de la encimera, los pulgares volando sobre la pantalla, y marcaría mi número. En casa de Aisae, mi viejo teléfono plegable empezó a vibrar sobre la mesa de la cocina, iluminándose con su nombre. Aisae me miró. Yo miré el teléfono. No sentí ira ni satisfacción. Solo una quietud sombría y definitiva. Alargué la mano y pulsé el botón de silencio. La vibración cesó. Su nombre desapareció de la pantalla. Un instante después, volvió a encenderse. Llamaba de nuevo. Lo silencié otra vez. Debió llamar una docena de veces, cada vez más desesperada, cada intento estrellándose contra el muro de mi silencio. Ese silencio era mi arma ahora. Su incapacidad para alcanzarme, para gritarme, para forzar un enfrentamiento, sería más enloquecedora que cualquier discusión. Estaba atrapada en una pesadilla, y la única persona con la llave se negaba a abrir la puerta. Cuando por fin cesaron las llamadas, la negación debió de romperse, dejando solo miedo puro y sin filtro. Volverían a mirar la carta, que ya no era un documento, sino una sentencia. Las frías frases legales tendrían ahora el peso de la verdad absoluta, y sus ojos se fijarían en la única expresión que importaba: desocupar el inmueble en el plazo de 7 días naturales, una semana, 168 horas. La amenaza abstracta se había convertido en un reloj en cuenta regresiva. El mundo empezó a encogerse, su gran futuro colapsando en una línea temporal estrecha y aterradora. El préstamo de 400.000 se había desvanecido. La operación del local comercial era fantasía. El sueño de hacerse verdaderamente ricos, disipado.
Enfrentaban la realidad cruda y humillante de que estaban a punto de quedarse sin hogar. Los veo allí, de pie, en esa cocina blanca inmaculada, el cuarto que imaginaban como el centro de su imperio social. Ahora era solo una caja, y las paredes se cerraban. El sobrecolor marfil descansaba entre ambos sobre el mármol, testigo silencioso de un plan trazado hace un cuarto de siglo, una bomba de tiempo que por fin había llegado a cero. El día de la reunión, el sexto, de los 7, de su preaviso, amaneció gris y encapotado, un telón de fondo acorde con el acto final. Nos vimos en la sala de juntas de la señora Reed. Era un lugar diseñado para comunicar poder y seriedad, una larga mesa pulida de caoba, sillas de cuero y una vista panorámica de la ciudad que parecía juzgar a cada persona presente. La señora Reed se sentó a la cabecera, encarnando la autoridad profesional, serena e implacable. Vestía un traje gris oscuro impecable. Delante de ella, una pila de documentos encuadernados, colocados con precisión. Yo me senté a su derecha, con camisa sencilla y mis mejores pantalones. Sentía una paz profunda. La tormenta dentro de mí había pasado. Frente a nosotros estaban los restos. El traje caro de Kevin estaba arrugado, la corbata, floja, el rostro, pálido y sin afeitar. Su arrogancia habitual había desaparecido, sustituida por una energía nerviosa y espasmódica. No podía estarse quieto, sus ojos saltaban de mí a la abogada y de vuelta a los documentos. Pero quien más había cambiado era mi hija. Chantel parecía vaciada, la cara hinchada, surcada de lágrimas. Toda la furia, toda la indignación, se había drenado, dejando una cáscara frágil y desesperada. El poder en la sala se había invertido por completo. Ya no eran los agresores. Eran los acusados, esperando el veredicto. Incapaz de soportar el silencio, Kevin habló primero. Intentó juntar algo de su antiguo brío, pero la voz le quebró. «Mire, no sé qué clase de maniobra intentan aquí», empezó, gesticulando hacia los papeles, «pero nuestro abogado dice que esto es impugnable. Vamos a demandarlos por acoso, por daño emocional». La señora Reed ni parpadeó. Lo miró, impasible, hasta que sus amenazas vacías se marchitaron en el aire. Cambió entonces a la súplica desesperada. «De acuerdo, mire», dijo, bajando la voz con tono conspirativo. «¿Cuál es la cifra? ¿Qué quieren? Podemos hacer un plan de pagos, generoso. Ustedes cobran. No pueden echar a mi esposa de la casa de su infancia. Es inhumano». Fue cuando Chantel se quebró del todo. Las lágrimas que retenía comenzaron a correr libres. Me miró directo, con los ojos suplicantes. «Papá», susurró, con la voz desgarrada. «Por favor, papá, no hagas esto. Es mi hogar. Nos equivocamos». Estaba estresada. No estaba pensando. «Podemos arreglarlo. Por favor, solo, háblame». Sus palabras rebosaban pánico, lástima por lo que estaba a punto de perder. Pero yo escuchaba lo que no estaba allí, remordimiento. Lo sentía. Estaba arrepentida de que la hubieran descubierto, no de lo que había hecho. La señora Reed decidió que había terminado el tiempo de hablar. Se inclinó hacia adelante, dueña de la sala. «Esto no es una negociación, señor Sterling», dijo, con una voz como vidrio frío y claro. «Es una notificación de realidad jurídica». Empujó el primer legajo encuadernado por la mesa. Cayó frente a ellos con un tud suave y definitivo. «Esto», dijo, «es una copia certificada de los estatutos de constitución del fideicomiso conmemorativo Ruby Thompson, archivados en el estado de Michigan hace 25 años. Deslizó un segundo documento. «Esta es la escritura certificada de la propiedad de 123 Maple Drive, donde consta con claridad que el fideicomiso es el único propietario, sin disputa, desde la fecha de compra. Sus movimientos eran precisos, económicos, devastadores. Y esto», añadió, colocando un tercer documento, más delgado, encima, «es el informe jurado y notarizado del tasador independiente, señor Davis». Llamo su atención a la página 4, párrafo 2. Hizo una pausa, dejándole sentir el golpe. En él, usted, señor Sterling, declara que es el único propietario legal de la propiedad. Declara además, y cito,
que tiene plena autoridad para realizar cualquier y todo cambio que consideremos oportuno. Se recostó en la silla, casi con el trabajo hecho. Esto no es una riña familiar por quien se queda la casa. Es un intento documentado por parte de ocupantes no autorizados de obtener financiación de forma fraudulenta contra un activo perteneciente a nuestra clienta, el fideicomiso. Al fideicomiso no le interesa su plan de pagos. Solo le interesa asegurar su propiedad. El desalojo procederá mañana a las 9 de la mañana, tal como está programado. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Chantel. Kevin solo miró, derrotado. El caso legal estaba cerrado, pero el emocional seguía abierto. Y era mi turno de hablar. Miré a mi hija, no con ira, sino con una tristeza honda y cansada. Tenías razón en una cosa, Chantel, dije, en voz baja, llenando la sala silenciosa. Yo no soy lo bastante listo para haber ideado todo esto. Esto nunca fue mi plan. Ella alzó la vista, con un destello de confusión entre lágrimas. Hablas de tu hogar, continué. Lloras porque te echen, pero en todos estos años jamás preguntaste por la base sobre la que se construyó ese hogar. Te avergonzaba tanto tu padre obrero, te incomodaban tanto mis manos encallecidas, que nunca te detuviste a pensar qué fue lo que realmente te proporcionaron. Dejé las palabras suspendidas un momento. Era hora de la verdad definitiva. Esa casa, Chantel, tu colegio privado, el coche nuevo que recibiste en tu 16º cumpleaños, el dinero de tu boda, no salieron de mis sueldos de fábrica. Salieron del acuerdo por muerte negligente. Vi cómo aterrizaban las palabras. La incomprensión le cruzó el rostro. El acuerdo por la muerte de tu madre, precisé, con la voz firme pese al dolor antiguo que me subía al pecho. El dinero que pagó la empresa automotriz porque su equipo defectuoso, su negligencia, mató a tu madre. El color se le escurrió de la cara. La verdad, la verdadera, la golpeó como un puñetazo. Toda su vida, toda su identidad, se reescribía en ese instante atroz. Guardé ese secreto durante 25 años, dije, casi en susurro. Porque el último deseo de tu madre fue protegerte de esa fealdad. No quería que vivieras bajo la sombra de una tragedia. Quería que tuvieras una vida de la que estar orgullosa, una vida que creyeras construida con amor y trabajo duro. Ese era su legado. Y tú y tu esposo, intentasteis venderlo para construir una piscina. Me puse de pie. La reunión había terminado. La verdad por fin estaba afuera. Y era un castigo mucho mayor que cualquier desalojo. No me quedé a ver el alcance total de las secuelas. No hacía falta. La verdad era una bomba, y su detonación en aquella sala aséptica fue absoluta. Kevin estaba roto. Toda la fanfarronería y la falsa seguridad se habían pelado, dejando al hombre pequeño y asustado que siempre fue. Se quedó ahí, callado, encogido en su traje caro, un fantasma en su propio funeral. Pero mis ojos estaban en mi hija. La verdad no la enfureció. No le arrancó gritos. Simplemente la borró. Vi cómo 25 años, de una realidad cuidadosamente construida, se convertían en polvo dentro de su mente. Toda su vida, cada logro del que presumía, cada comodidad que había dado por sentada, quedaba manchada por la verdad grotesca de su origen. Su vergüenza de mí, de mi vida de trabajo, se revelaba ahora como una falta de respeto profunda hacia la madre a la que decía amar. Un sollozo estrangulado le escapó, un sonido de devastación tan puro que apenas parecía humano. No me miró. Se quedó clavada en la mesa pulida, con su mundo colapsando hacia adentro. Hice lo que debía. Cumplí mi promesa. Me levanté, acerqué la silla a la mesa y salí de la sala, dejándolos ahogarse en el silencio y en la verdad. El desalojo se efectuó a la mañana siguiente, a las 9 en punto. No hubo drama, no hubo resistencia. La batalla se había perdido el día anterior, en aquella sala. La casa, el activo, quedó asegurada. Pero yo sabía que su propósito no podía ser quedarse vacía, monumento a una familia rota. Eso no honraría a Ruby. Así que, unas semanas después, la señora Reed, actuando por mis instrucciones como fideicomisaria, envió una segunda carta. Esta no iba dirigida a Chantel y Kevin, sino a líderes comunitarios, organizaciones locales y al sindicato.
Era un anuncio. Declaraba que el fideicomiso conmemorativo Ruby Thompson, en cumplimiento de su misión de honrar la memoria de su epónima, iba a reorientar la propiedad de 123 Maple Drive. La casa no se vendería. En cambio, sería renombrada. Se llamaría la Casa de Ruby. Su nuevo propósito: convertirse en un refugio, un hogar de transición totalmente financiado para familias que hubieran perdido a su principal sostén en un accidente laboral. Sería un lugar donde las familias en duelo podrían quedarse, sin costo, durante hasta un año, mientras se recomponían. Ofrecería asesoría en duelo y servicios de planificación financiera. La fortuna que nació de una tragedia se usaría para proteger a otros de sus consecuencias más duras. Ya no era solo una casa. Se había convertido en un legado. Han pasado varios meses desde aquel día. Estoy de pie en el patio trasero de la casa de Ruby. El aire huele a césped recién cortado y a risas de niños. Donde Kevin planeaba su piscina, hay ahora un huerto comunitario exuberante, repleto de tomates y calabacines. La casa vuelve a estar viva, no con el silencio extraño de una sala de exposición, sino con la energía cálida y bulliciosa de la vida. Vengo casi todos los días. No soy dueño ni casero. Soy simplemente Caleb, el manitas y abuelo adoptivo. Un chiquillo, 7 u 8 años, cuyo padre murió en una obra la primavera pasada, corre hacia mí. ¿Está lista, señor Thompson?, me pregunta, con los ojos abiertos de emoción. Sonrío y le muestro la casita de pájaros que hemos estado construyendo juntos. Mis manos, las mismas manos encallecidas de obrero de las que mi hija se avergonzaba, ahora enseñan a una nueva generación a construir algo real, algo que da cobijo. Mientras lo ayudo a colgarla de la rama del viejo roble, miro hacia la casa. Siento una paz que no sentía desde hace años. Cumplí mi promesa a Ruby. Protegí su legado, no acumulándolo, sino transformándolo en la expresión de su espíritu generoso y amoroso. La verdadera base nunca fue el dinero ni la propiedad. Fue convertir el dolor en propósito. Y en este lugar, rodeado por las vidas a las que ella sigue tocando, el legado de mi esposa está por fin, de verdad, a salvo. Este largo y doloroso camino me enseñó una lección vital. El legado verdadero no se mide por el valor de una casa ni por el tamaño de una cuenta bancaria, sino por los valores que honras. Durante años vi a mi hija avergonzarse de la vida de trabajo honesto que la sostuvo, y guardé silencio. Aprendí que la verdadera fortaleza no consiste en evitar eternamente el conflicto para mantener una paz falsa, sino en mantenerte firme en lo que crees, aunque te rompa el corazón. Una casa es solo madera y clavos, pero un hogar se construye con amor y respeto. A veces hay que estar dispuesto a derribar la casa para salvar el verdadero legado que hay dentro. ¿Alguna vez en tu vida tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia o tus valores? Cuéntame tu historia en los comentarios.